El pasado fin de semana se celebró la primera vuelta de las elecciones en Turquía. Unas elecciones que tienen un formato un poco raro, que ahora lo comentaremos, pero básicamente nos centramos en las presidenciales, en las cuales Recep Tayyip Erdogan, presidente de Turquía, 2 décadas en el poder, buscaba de nuevo la reelección. Era una primera vuelta en la que se ponía en cuestión si Erdogan podía, en esta ocasión, ganar las elecciones. ¿Por qué? La situación económica, el terremoto y la situación de las víctimas de aquel terremoto que sacudió Turquía ahora no hace demasiado y que fue bastante grave y que, por supuesto, le ha costado también mucha confianza de los ciudadanos en esa región de Turquía. La cuestión es que no era claro favorito, pero Alba, tú que has estado analizando, que tú que has recogido lo que lo que ha sido esta primera vuelta, evidentemente habrá una segunda vuelta, y yo creo que el decir que hay una segunda vuelta ya es un titular. Erdogan no consiguió la mayoría absoluta, algo que sí que había conseguido en ediciones anteriores, en elecciones anteriores, pero ganó. No sé, se queda como Sí, favorito. sí, sí, exacto. Yo diría que estas han sido las elecciones más importantes de Turquía en las últimas décadas por eso, ¿no? Porque al final Erdogan lleva 20 años en el poder. Estas elecciones han sucedido, como decías, en un contexto un poco no, bastante difícil para el país. Y bueno, lo comentaremos ahora, pero al final, aunque el presidente, como decías, rozó la mayoría absoluta con un 44,9% de los votos, o sea, con un 49,9% de los votos, el candidato del partido de la oposición, que es Kemal Kılıçdaroğlu, se queda con un 44,9% de los votos. Y el tercero ha sido Sinan Ogan con un 5%, con un 5%, perdón, como estoy hoy, y como decía, se tendrán que enfrentar a una segunda vuelta electoral el 28 de mayo, que justo coincide con las nuestras. Y aunque veamos que Hogan parece estar fuera de la carrera, va a tener un papel clave en la segunda vuelta de las elecciones. Lo veremos ahora un poco más adelante. Vamos con las claves. Y es que la oposición no ha conseguido lo esperado, porque aunque digas, bueno, si Erdogan, que lleva siendo presidente 20 años, ha conseguido casi la mayoría absoluta, ¿por qué la oposición no ha conseguido lo esperado? Pues básicamente porque toda la oposición se haya puesto de acuerdo para votar a Kemal Kılıçdaroğlu, jolín, que lleva Oye, 13 años Kiri al para frente. los amigos, de aquí en adelante Kiri para los Sí, amigos. me parece bien, me parece bien. Pues este señor lleva 13 años al frente del Partido Republicano del Pueblo, que es el CHP, que es el principal partido de la oposición, y ha sorprendido porque la mayoría de las encuestas daban a nuestro amigo Kili como ganador y algunas de ellas incluso con mayoría absoluta en la primera ronda. Ya vemos que esto obviamente no ha pasado. Para muchos críticos de Erdogan, esta podría ser la última oportunidad de derrocar democráticamente a un presidente que al final tiene una autoridad cada vez más elevada, ¿no? Sí, teniendo en cuenta que hablas de encuestas que incluso le daban al líder de la oposición una mayoría absoluta en la primera vuelta y al final Erdogan se ha quedado a nada de conseguirla él esa mayoría absoluta, digamos que Erdogan no es que consiga resistir, es que ha conseguido darle la vuelta a la tortilla. Sí, sí, eso parece, porque al final, como decíamos, lleva 2 décadas en el poder, los últimos 10 años con un tono cada vez más autoritario, el país con una inflación cercana al 50%. De hecho, el año pasado creo que cerraron con un 80% de inflación, o sea, es un locurote. Y en febrero, además, como decías, tuvo que gestionar pues, el peor terremoto de la historia del país desde 1939. Pero al final el presidente ha recibido 27 millones de votos, según la agencia estatal Anadolu, o 26 millones según la agencia independiente ANCA. Y aunque sí que es verdad que el porcentaje de votos se ha reducido alrededor de 3 puntos respecto a 2018, que como dijiste antes, sí que consiguió esa mayoría absoluta, el número de votos se ha conseguido más o menos estable. Y es más, es algo que me ha llamado mucho la atención, porque claro, como decías, ha estado en juego también esa victoria por la situación, por el terremoto, y quedaba la duda de cómo responderían las ciudades más afectadas
por el terremoto ante la gestión del presidente, ¿no? Pues resulta que Erdogan ha ganado más votos en las provincias más afectadas por el seísmo. De hecho, creo que había como 11 provincias y ha ganado en 8 de ellas. Sí, no, además tiene narices porque leía unos días antes de las elecciones que se auguraba entre 4 y 10 puntos menos de apoyos a Erdogan precisamente en varias de esas provincias y al final, como tú dices, gana en la mayoría de esas provincias también en esa primera vuelta. Por cierto, trasladándonos ya al 28 de mayo, pero en Turquía en esa segunda vuelta solo habrá 2 candidatos, por supuesto, pero decías antes que Sinan Ogan será clave en esta segunda vuelta. ¿Por qué? Pues mira, como decíamos, parece ser que será Erdogan quien vuelva a ganar elecciones y también lo dijisteis Emilio Ordiz y tú en el episodio de este miércoles del podcast, que si no lo habéis escuchado tenéis que ir corriendo a escucharlo porque es buenísimo, como siempre. Y bueno, aunque ambos se diferencian en 2 millones de votos, esto significa que aproximadamente 2,8 millones de personas han votado al tercer candidato. Y para poner en contexto, Ogan es un ultranacionalista anti-inmigración del partido ultra MHP que es aliado de Erdogan. Y los expertos consideran que la mayoría de sus votos irán a Erdogan en la segunda vuelta. Así que, aunque le veamos ahí esos casi 3 millones de personas que este domingo votaron a Ogan, parece que se van a mover a Erdogan y va a conseguir pues esa mayoría absoluta que anda buscando. Sí, no tiene pinta de que haya remontada. Y más por otra cuestión, que era que se señalaba mucho cuando cuando cerraron los colegios electorales, la altísima participación electoral que había habido. Y normalmente en Turquía o en cualquier país, una altísima participación electoral o mucho mayor que en las anteriores, normalmente significa cambio de gobierno, significa ir más con la oposición. Claro, ¿cómo se traduce todo esto? En que si estos 2,8 millones de votantes de Ogan, hombre, no te digo que todos, pero una parte importante se van para Erdogan, la oposición no puede confiar en la abstención, no puede pensar, bueno, se quedó tanta gente en casa en la primera vuelta que esa es la gente que nos va a votar. En realidad no, la mala noticia es que fue mucha gente a votar, pero no te votaron a ti, que es lo lógico. Cuando la gente sale de nuevas respecto a las elecciones anteriores y no vota la oposición, ahí lo vas a tener complicado. Dice Adrián, la oposición ha cambiado hoy un poco el discurso con muchas referencias y críticas a la inmigración en busca de atraer esos votos nacionalistas. Es que lo está diciendo Alba, esos 2,8 millones de votantes que son votantes nacionalistas porque lo han demostrado en la primera vuelta, pueden ser una clave, bueno, yo creo que la clave, porque es que si no ha habido prácticamente abstención en la primera vuelta, a mí ya no me quedan más votos, o de repente un votante de Erdogan se queda en casa, que no lo veo, o sea, o Erdogan patina de aquí al 28 de mayo, hace un Donald Trump, patina de alguna manera muy gorda. No creo. No, yo es que, vamos, no sé, yo creo que cotiza muy poco, la victoria de Erdogan. Para mí que cotiza muy poco, va a tener que ser, vamos, no sé, sería completamente histórico y me veo a Erdogan casi impugnando las elecciones como no gané. Oh, sí, completamente. Si es que al final ya lo hemos visto, o sea, se ha convertido poco a poco en una figura cada vez más autoritaria y parece ser que así va a seguir. Dice Adrián, está el pescado vendido con un 90% de participación. Es que ese 10%, primero, normalmente es lo que llamamos abstención estructural, ¿vale? En ciencia política llamamos abstención estructural a un porcentaje de ciudadanos que por X razones sabes que no van a ir a votar. Están enfermos, analfabetismo, cero, nulísimo interés por la política, bla, bla, bla. Entonces, no los vas a... Adrián dice, como no se resfríen todos, bueno, habría que ver la previsión del tiempo en Turquía, ¿vale? Pero, claro, lo veo también complicado. Pero bueno, veremos a ver. O sea, evidentemente el 28 de mayo estaremos súper pendientes de las elecciones aquí en España. Vamos a estar con ojos divididos.